mensaje especial: a partir de ahora podéis haceros miembros de nuestro canal para ofreceros todo el contenido exclusivo que tendremos en estos próximos meses. No molestamos más, aquí os dejamos el link con toda la información. Muchas gracias, ahora disfrutad del vídeo. Hola, hola, muy buenas a todo el mundo, estamos por aquí un día más y venimos para analizar la jornada 20 de la Liga F, la segunda parte de los partidos de ayer del domingo, 4 partidos, comenzando con este derbi vasco que ganó el conjunto de Arturo Ruiz por 0-2 al Athletic Club, una victoria que le deja a la Real tercera con, en mucho momento, 8 puntos sobre el Tenerife y también, ya lo comentaremos después, 12 sobre el Atlético de Madrid y 11 sobre el Sevilla, que está por delante del equipo de José Herrera, que luego también por supuesto hablaremos de su partido con entendimiento, porque al final, bueno, el partido en sí y el momento del equipo rojo y blanco, pues creo que merecen también un análisis aparte. Luego también haremos, por supuesto, nuestro 11 ideal de la jornada, así que hoy poder vivir también aquí en directo cómo elaboramos ese 11 ideal. Así que nada, bienvenido a todo el mundo que se vaya sumando, a Ronson María y al resto de gente que se vaya sumando al directo. Y comenzamos, Julia, con este partido que la Real se llevó el derby y además un derby muy significativo por parte de ambos equipos y sobre todo en el sentido clasificatorio, la Real ha superado seguramente uno de los partidos más complicados que le quedaban de temporada. Sí, o sea, desde luego que el derbi donostiarra, perdón, el derbi vasco siempre es un partido muy importante, ¿no? Muy significativo por todo lo que conlleva, ¿no? El reinar, digamos, un poco, ¿no? En País Vasco, porque además esta temporada, el anterior que hubo, se saldó con un empate, entonces había un poco de esa intriga por a ver quién de los dos acababa llevándose ese duelo y sobre todo pues por la clasificación, ¿no? Como bien has dicho, la Real Sociedad va tercera, estaba en ese momento todavía pues a la vez, ¿no? Ciertamente que el Real Madrid, que es el equipo que va un pelín por delante de ellos en esa segunda posición, con 3 puntos de ventaja. Y bueno, el Athletic pues no llegaba en un buen momento tampoco, estaba así como con dudas, con incertidumbre de a ver cómo iba a responder y bueno, pues finalmente se queda en una 10ª posición que vuelve a abrir un poco ese cajón de dudas estamos volviendo a ver un poco ese Atlético, o sea, tampoco debe cundir el pánico, pero estamos volviendo a ver a ese Atlético de principio de temporada que generaba tantas dudas, o sea, no llega tanto, pero sí que se deja atisbar un poco ese juego de antes, esa incertidumbre en el estilo de juego del conjunto de Bilbao. Pues sí, la verdad es que el partido de ayer por parte de la Real creo que es muy, muy bueno, muy positivo. No solo por el resultado, que también lo es, sino por el cómo. Por cómo la Real domina todo el partido, por cómo se ve un equipo todo el partido con cosas muy claras. Y el Athletic Club pues está a merced completamente del conjunto de Arturo Ruiz, el 11 del equipo del Erga en portería con Anclares, defensa con Eider Arana y Ryan Andaluz en el centro de la zaga, lateral izquierdo Nerea Benito, derecho Ane El Expuru, centro del campo Leire Baños, Maite Zubieta con Pinedo un poquito de enganche, banda izquierda Ñaragote, derecha para Sara Ortega y en punto Ane Campos en la Real, el equipo de Arturo Ruiz, en portería con Julia Arrula, tres centrales, Lucía Rodríguez, Claudia Florentino y Ainhoa Moraza, lateral izquierdo para Ayala Aguirre Zapala, derecho Emma Ramírez, centro del campo Paula Fernández, Insaiki Guren y Clara Gainova, con Andrea Jacinto un poquito de enganche por la banda derecha y en punta claramente la francesa Claire Lavoguez en un 11 que, bueno, volvió a apostar con esa defensa de 5, dos carrileras, sobre todo el lado izquierdo con Insa muy protagonista y, bueno, al final un partido que la Real sacó adelante. Además, también hay que comentar que en este partido había una jugadora homenajeada antes de comenzar el partido como Ainhoa Moraza y también otra que fue homenajeada, aunque en este caso, porque se le tiraba en este partido del Athletic, Chas Uriarte, que estuvo también en la Real muchas temporadas y que ayer pues fue su último partido, al menos de momento, con el conjunto bilbaíno. Sí, o sea, desde luego, analizando un poquito los once, pues destaca por parte del conjunto dirigido por Javier Lerga que sea Ane Campos la delantera titular, ¿no? En este tipo de duelos normalmente sí que suele salir quizás Ane Azcona, que después sí que tuvo ya fue casi una parte y una parte de cada una, y bueno, ahí se vio un poco más de quizás a un Atlético un poco más incisivo, y por parte del conjunto dirigido por Arturo Ruiz, pues quizás lo más llamativo es Andrea Jacinto en esa posición un pelín más adelantada de lo que acostumbra, ¿no? O sea, y estamos viendo pues que poco a poco, conforme van pasando los partidos, desde que se ha ido la era post
Posebna, que Claire Sí, suele ser, Claire Laboguet suele ser un poco la que está tomando ese papel de referencia en ataque, quizás, ¿no? Y bueno, o sea, yo creo que hizo también un buen partido, tuvo una ocasión muy clara que detuvo Nanclares con una muy buena parada, que ya también Nanclares ya estamos viendo que ha recuperado, pues ya puede jugar, ya ayer está sí. recuperando su nivel. Y poquito más que analizar, como bien dices, pues esa defensa, ese sistema de la Real Sociedad, pues con 3 defensas, 5 defensas, depende, o sea, porque al final son jugadoras, tanto Emma Ramírez como Ayara, que intervienen mucho en el ataque, Sí. entonces, pues bueno, o sea, y le dan muchísimas opciones también, tanto en defensa como en ataque a la Real. No, el sistema eran 3-5-2, pero es verdad que por momentos estaban las 22 jugadoras, quitando quizá a Rula, en campo de Athletic. La primera parte recuerdo momentos donde estaban las 21, la 20 de campo más la portería del Athletic en el campo del Athletic Club. Es decir, el dominio era total, pese a que parece que con 3 defensas un equipo pues, va a encerrarse. Todo lo contrario. La Real es un equipo que utiliza ese sistema, pero para jugar muy adelante y para hacer mucho daño al equipo rival. El partido, la verdad es que desde el principio la Real lo dominó completamente. En cuanto a posesión, en cuanto a presión, en cuanto a todo. Al final el Athletic Club estuvo completamente a merced, le costó mucho tener la pelota, le costó mucho encontrar a jugadoras, sobre todo entre líneas, porque al final era tan buena la presión de la Real que muchas veces no recibía Clara Pinedo, Sara Ortega tampoco entraba demasiado en juego, lo mismo también para Gote, y nadie comentará Ane Campos que estaba, pues bueno, absolutamente viviendo permanentemente en las sombras de las centrales de la Real porque no recibía prácticamente ningún balón. Y no solo que no recibía balones, sino que tampoco podía intervenir de ninguna manera porque no había posibilidad de que un balón le llegara ahí. Luego es verdad que los goles llegan por un poco de forma rápida y escalonada, pero es verdad que es una situación, la del primer gol sobre todo, que hemos comentado mucho con el Athletic Club y que ya, por ejemplo, le pasó contra el Atlético de Madrid en Copa de la Reina y otros partidos, ese intervalo entre central y lateral que ayer otra vez el conjunto de Arturo Ruiz aprovechó muy bien. Es una acción muy rápida porque vino un saque de banda, un toque de la Boguez para Ayala Guerrezabala, que se cuela como una bala imparable dentro del área y la definición luego es muy buena. Pero es un poco lo que comentaba, que al final, con un saque de banda y una dejada, se rompe completamente la defensa, ni lateral ni central llegan a tapar, y la del otro lado tampoco está a tiempo de tapar, y se convierte en una ocasión clarísima de gol que no falla la canterana de la Real. El segundo de gol luego llega en un penalti claro, en este caso sobre la Boyet, cometido por Landa Luce, un penalti que, bueno, se quejó mucho la jugadora del Athletic Club, pero creo que es penalti claro, porque al final el contacto existe. Es verdad que es un penalti que te enfada mucho cuando te lo pitan, porque vas buscando el balón, pero no tocas el balón, sino que golpeas a la rival. Lo pita luego con la revisión del FBS, lo lanza Paula Fernández y también lo aprovecha su primer gol de la temporada y también con la Real para ella, que también comentó luego en la entrevista posterior que lo de que fuera ya lanzadora de penaltis fue algo claro el día anterior, el sábado. Es decir, que no es lo habitual, pero ayer le tocó a ella y le aprovechó para su primer gol de la temporada y también primer gol para ella como Churi Urdin y mejor aún en un derbi vasco. Claro, sí, la manera de estrenarse yo creo que no podía ser de una mejor manera, ¿no? Desde luego, para una jugadora de la Real Sociedad siempre es importante marcar este tipo de goles en este tipo de partidos. Y lo que comentabas un poquito, eso de la elección de lanzadora, al final podía haber sido pues tanto ella como otras grandes lanzadoras que hemos visto en la Real Sociedad, ¿no? En este caso, pues no estaba yo creo que la principal, que normalmente suele ser Nerea Izaguirre, que en este partido pues no tuvo minutos, se le vio calentar pero no tuvo al final esos minutos, pero eso podía haber sido tanto ella como Andrea Jacinto perfectamente, ¿no? La Boguet incluso, o sea, tiene jugadoras de sobra como para poder lanzar ese tipo de penaltis y en este caso, pues bueno, fue ella que lo lanzó muy bien, o sea, engañó a poco podía hacer en ese caso y bueno, al final pues ponía ese 0-2 que acabó siendo el resultado final, pero que después se vieron pues muchas más ocasiones, tanto por parte, principalmente en la primera parte pues del conjunto Churiurdin, desde luego. Sí, sí, completamente. Al final creo que los goles llegan también por merecimiento. La Real, que estaba jugando en campo rival constantemente y que encontró también por ambas bandas mucho peligro. Emma Ramírez por el lado derecho también tuvo una llegada. Andrea también tuvo, por ejemplo, un tiro que tapó Nan Clares. Y luego, pues, Ayara, que es un puñal, ¿no? Ayara es una irrupción absolutamente fantástica. Una jugadora de 16 años que está jugando como si llevara en la élite muchos años, que es muy rápida, que
es muy buena, ya lo sabíamos, pero está continuando esa regularidad durante la temporada y sobre todo en el momento que estamos, que al final es un momento donde quizá las piernas pesan un poquito más, su rendimiento es absolutamente fantástico. El primer tiempo finaliza con este 0-2 en el marcador y la verdad es que la Real absolutamente dominadora. El Athletic pues sí que tuvo alguna jugada, sobre todo con Salvador de como protagonista, que ayer otra vez podría ser la mejor del equipo, con alguna acción de puro talento individual, pero muy difícil poder generar tanto peligro y tantos daño al rival con acciones individuales. Y es que el primer tiempo finaliza con este 0-2, como comentaba, pero la estadística muestra 3 tiros del Athletic, 4 de la Real, a portería 0 de las bilbaínas y 4 de las donostias. Es decir, en total fueron 4 tiros, los 4 a portería, 2 goles y 2 paradas de Nanclares que evitaron que el marcador se hiciera más grande. El segundo tiempo hubo un cambio, en este caso en el conjunto, doble cambio, mejor dicho, en el Atlético de Bilbao. Entraron Gurtubay y también Ane Azcona, por Leire Baños y por Ane Campos, cambios buscando sobre todo algo más de presencia ofensiva. Pero es verdad que lo he comentado otras veces, también lo he comentado en la entrevista posterior en Clares, en toda la temporada no han remontado nunca un marcador adverso. Y claro, ante la Real eso es difícil. Y se vio que no fue posible. Es verdad que el Athletic la segunda parte sí que compitió mucho más en cuanto a nivel de duelos, en cuanto a intensidad, en cuanto a colocación, en cuanto a querer, pero la Real la verdad es que estuvo muy bien. Y de hecho en la segunda parte los tiros que hubo claros fueron para la Real. Tuvo uno Lavollez clarísimo después de un error de Arana que se planta dentro del área y en para con una muy buena intervención. Luego también otra anterior de Cecilia Marcos que también paran Anclares. Luego hay otra de Insa que se va por poco, creo que fuera. Al final, la segunda parte, Athletic sí que tuvo un poquito más de intención, lo intentó un poquito más, pero realmente no hubo en ningún momento que pareciera que el partido podía igualarse, porque el Athletic Club, pues no sé, no encontró la forma de romper el muro de la Real, que la verdad que estuvo muy bien defensivamente, de concentración, de estabilidad, y también muestra el partido de ayer porque un equipo está tercero y el otro equipo está luchando por no acabar debajo de los 10 primeros. Porque al final la diferencia ayer Claro, sí, a fue ver, eso, yo un creo que equipo que tuvo al claro lo que final es un tenía que poco la hacer y cuestión de... sí. Uy, No, no, dile. sí, que es que creo que se ha quedado un poco pillado esto. Que, no, ahora sí, arreglado. Que sí, al final es que es un poco las dinámicas, ¿no? Que veníamos comentando. El Athletic sí que justamente, pues más o menos a raíz de este duelo, quizás del anterior que tuvieron, me refiero en la primera vuelta, ¿no? Esa primera victoria contra el Eibar, les puso, pues les cambió completamente esa dinámica que venían trayendo de antes, ¿no? Después ese empate contra la Real también les dio alas pues para seguir adelante y continuar con la buena racha. Bueno, pues ahora venían pues encadenando pues varios partidos que no les iban especialmente bien y yo creo que ahora pues les ha pasado un poco similar, ¿no? O sea, la segunda parte, como bien dices, sí que parece que el Athletic despierta un poquito, sobre todo pues con las entradas de Azcona, sí que se vio un poco más ofensivo, la presión que pasaron a hacer una presión un poco más intensa y eso pues les permitió tener un poco más el balón, pero igualmente la Real Sociedad sí que supo perfectamente aguantar el partido y vimos pues por ejemplo cambios que viendo el marcador chocaban un poco, ¿no? Pero también te hablan de la ambición que tiene la Real Sociedad porque hizo dos cambios que eran dos perfiles ofensivos, que era también jugadora o sea, posición por posición, ¿no? Pero eran la entrada de, si no recuerdo mal, de Mirari Sí. y También de de... Arola, también luego Lucía Pardo Eso es. por Andreia, Cecilia Marcos por Insa. Fueron 4 cambios, pero 4 cambios buscando mínimo mantener el resultado y sobre todo buscando Claro, no era también cerrarse atrás, ni aprovechar mucho la contra. menos. Exactamente, sí. Al final son jugadoras como Arola por el lado derecho para hacer transiciones y también hizo mucho daño por allí. La entrada también de Mirari por la Ollez, que ya estaba muy cansada y es un perfil de delantera mucho más de referencia. Lucía Pardo por Andreia, que también es una jugadora para llegar. Y Cecilia Marcos por Insa, que también es un perfil más vertical, que ayudó también a que el partido fuera más claro para la Real. Y al final el Athletic, por lo sigo intentando como comentábamos, tuvo alguna llegada más. Y de positivo en el día de ayer, pues sobre todo la vuelta de Oguiza, que tuvo buenos minutos la futbolista capitana del equipo, pero evidentemente fue poquito. Y luego también, por comentar otro tema, Nerea Nevado, que fue suplente, jugó luego la última media hora de partido, pero bueno, no pudo tampoco hacer demasiado. Y ya una cosa más que quería comentar, en cuanto también un poco a
anécdota o curiosidad del partido es que vimos ayer la primera revisión de confusión de identidad por una Cierto. amarilla que se señaló finalmente a Florentino, que inicialmente era para Lucía Rodríguez. La colegiada, que aún no lo había hecho en ningún momento de la temporada en ningún partido, pues revisó la jugada en el FBS y decidió finalmente pues, que la amarilla no era para Lucía Rodríguez, sino para Florentino, que es la jugadora que cometió la infracción. Así que también un poco en cuanto a curiosidad este aspecto. En la estadística de la segunda parte, pues como decía, al final un tiro a puerta para el Athletic, 2 para la Real, pero tiros 7-2 para las de Arturo Ruiz, que en ningún momento vieron peligrar ese posible triunfo en el derby y que dejan pues una victoria muy importante, no solo a su rival inmediato, que evidentemente es la Real, el Athletic, sino sobre todo de cara a la clasificación para la Champions, porque creo que han pasado un partido muy importante y sobre todo han pasado un tramo de calendario exigente, porque se han juntado jugar contra Tenerife, contra el Badalona y contra el Athletic, que han sumado 7 de 9. Ahora viene por lo tanto un calendario un poquito más amable para el equipo donostiarra, que de momento es tercero con 44 puntos. El Athletic cae a la 10ª posición con 26 puntos. Aún puede pelear por estar más arriba, pero parece que el Athletic vuelve un poquito a ese momento de inicio de temporada con dudas, de no saber cómo hacer las cosas, que sobre todo los equipos grandes les sacan bastante diferencia ahora mismo. Sí, o sea, yo creo que también es cierto que el Atlético ahora mismo pues, ha pasado una mala racha, sobre todo de lesiones, ¿no? Hemos visto como jugadoras tan importantes como eran, por ejemplo, Zubieta, ¿no? Que es la jugadora que pone un poco de orden, ¿no? En el juego del Athletic, pues ha sido baja en algunos partidos. O sea, vimos uno que es que iban, creo que con 7 jugadoras de la cantera, Sí. bueno, del filial, ¿no? Que sabemos la importancia que tiene y tampoco es una excusa ni mucho menos, pero sí es cierto que el Athletic yo creo que eso le ha pasado un poco de factura y que ha tenido unos duelos, pues eso, que al final han tenido una goleada contra el Costa de Tenerife bastante dura en Liga, después también en Copa de la Reina esa goleada contra el Atlético de Madrid, contra el Sevilla pues más de lo mismo, ahora contra la Real Sociedad. Entonces están siendo unos partidos yo creo que complicados y que bueno, o sea que yo creo que el Athletic tiene que levantar cabeza cuanto antes, porque si no sí que se puede empezar a hablar un poco de las dudas esas que se generaban al principio de temporada, que Sí. pueda ser que reaparezcan un poco. Y para evitarlo, pues tiene otra vez un derbi vasco contra el Eibar, que fue el equipo el que ganó por primera vez en toda la temporada. Puede ser otra vez la opción de que el Athletic vuelva a sumar victorias. Misma hora que este partido se jugaba otro, en este caso en el Francisco Alces Carrasco de Lorca, ese Alhama Real Madrid. Ganó el conjunto blanco rápidamente 0-3, una victoria muy cómoda para el equipo de Pau Quesada, que además bueno, aprovechó sobre todo para dar minutos a jugadoras menos habituales, que marcar el primer gol de la temporada a Hannah Benison, que también vuelve a marcar al Barredondo después de hace mucho tiempo que no lo hacía. Y bueno, al final es un partido para el Real Madrid que era un mero trámite, que lo sacó adelante y el Alhama pues encadena una derrota más, ya van 12 consecutivas y siguen en descenso. Y además, Aimo para mí es el peor equipo de la liga, falta todavía mucho, pero yo el Alhama ahora mismo es el equipo que veo más complicado que se salve. Creo que va a estar un poco entre Dux y Levante la otra plaza, pero la del Alhama la veo ahora mismo muy, muy, muy clara. Vamos a ver si continúa así o no, pero tiene mala pinta. Y el Real Madrid, pues bueno, trámite antes del partido contra el París en Champions, pero sacado con nota, con 0-3 para, bueno, también de cara al duelo con la Real, tener todavía esos 3 puntos de ventaja. Sí, sobre todo lo que decías un poquito por encima, el tema de recuperar sensaciones, ¿no? O sea, las goleadoras, pues al final es muy importante que sean quienes son también, o sea, porque Hannah Benninson, pues que no estaba teniendo muchos minutos esta temporada y esta, pues bueno, sale de titular, acaba marcando ese primer gol. Toletti, que también, pues por la lesión estaba teniendo cada vez pues, menos minutos, o sea, poco a poco sí que los iba recuperando, está siendo más titular, pero igualmente no entra en el 11 de gala normalmente. Y después Alba Redondo, que sí que suele ser titular, o bueno, se va rotando un poco pues con Bruna, ahora que estaba disponible en este partido precisamente, no lo estaba, pero bueno, o sea,
importante también que después de mucho tiempo sin marcar gol, pues que lo vuelva a hacer y en qué momento mejor que ahora mismo, que viene ahora pues la Champions, ¿no? Que después tienes duelos en Liga, bueno, el parón de selecciones también un poco para reivindicarse, para seguir dentro de esa selección de futuribles o posibles jugadoras seleccionadas. Entonces eso es importante que sean estas jugadoras las que acaben cogiendo esa confianza pues de la mejor manera posible, que es con goles. Sí, Alba Redondo creo que no marcaba, lo estoy comprobando, pero estaba casi seguro que no marcaba, ahí está en efecto, desde el 0-3 del Real Madrid a Granada el 13 de diciembre. Hace ya algo más de 2 meses, es verdad que han pasado por delante un parón, pero no marcaba desde hace casi 2 meses. También un poco igual que la Lama, que no marca desde diciembre del año pasado y que sigue sin hacerlo, aún no lo consiguió este año 26 y ayer salió con este 11 en portería Sol Beloto, tres centrales, con Judith Caravaca, Yanel Correa y Carla Castiñeira, lateral izquierdo para Alba Santamaría, derecho para Aitana Zumárraga, centro del campo, Anita Velázquez, Estefa y Gigi, y arriba doble punta con Mari José y Belén Martínez, dos delanteras bastante veteranas, entre una 35 creo que son, otra 41, pues desde luego el gol está cotizado y con edad en el Alama. Y en el Real Madrid, del equipo de Pau Quesada, un 11 prácticamente nuevo respecto al partido de Champions contra el París, en portería Misa Rodríguez, defensa con Rocío Gálvez y Bela Anderson, Holmgar y Sei García de los costados, centro del campo, Irene Dorado con Toletti y Benison a su lado, y arriba izquierda Isabel Santiago, derecha Pau Comendador y en punta Alba Redondo. Solo repetía Misa Rodríguez, como es habitual en el Real Madrid, últimamente estaba viendo prácticamente que solo repite Misa y hasta que vuelva a Frons. Ahí ya igual veremos si Misa juega o no, pero en este caso solo está ya de portera titular. El resto del equipo completamente nuevo, oportunidades como hizo para Benison, para Alba Redondo, para Toletti, también para Irune, Rocío Gálvez, Bel Anderson y Isabel Santiago, Paco Comendador incluso. Y un Real Madrid que pese a esos cambios pues salió bien al partido, se marcó pronto el primer gol, lo marcó Hannah Benison en un golpeo con la pierna izquierda, en el minuto 9 de partido, tocó el balón ligeramente en Yanel Correa, pero acabó siendo un gol de la futbolista sueca, primer gol que ha marcado en el Real Madrid. Comentaba por aquí por Tientofi que le encantaba en el Everton. Yo es una jugadora que tengo que ver todavía, porque al final, claro, ayer contra la Exacto. Lama, pues dices, vale, sí, pero es contra la Lama. Para ver si vale esta futbolista, si puede contar de verdad con minutos en el Real Madrid, hay que ver un partido grande. Igual no contra el París, pero sí contra el Tenerife en Liga. Puede ser el partido donde veremos si confía de verdad en ella o no. Porque contra la Lama o contra el Español con 3-0 en el marcador, sacarla es fácil. Luego, sacarla contra el Tenerife o contra el París es otro tema. Luego también por otras jugadoras, que al final, pues ayer el Real Madrid hizo un muy buen partido, pero de cara a lo que queda de temporada, tampoco es un partido para sacar conclusiones, es un partido para sacarlo adelante, que es lo que hizo el Real Madrid, con el primer gol de Benison, luego el segundo de Toletti en penalti, claro, por amarilla de Estefanía Lima, y un Real Madrid que tuvo una ocasión más, y que después Sol Beloto, que hizo otro partido impresionante, la guardameta de la Lama, pues ayer en lugar de 3 goles le pueden caer tranquilamente 6 o 7, porque sacó unas paradas tremendas. Recuerdo, por ejemplo, en la primera parte, la que tiene Sei García al larguero, luego le cae al Barredondo, la saca también, creo que es Yanel Correa o Carla Castiñeiras, y luego saca otra ella Sí. con un paradón brutal. Luego también le para una tremenda, si no me acuerdo, a Paco Mandador. Luego también otra al Barredondo. Es decir, que el Real Madrid pudo marcar ayer un tanque de goles a una Lama que ayer no defendió en bloque bajo, o mayoritariamente no defendió en bloque bajo. Sí que hubo momentos de bloque bajo, pero hubo otros momentos donde tanto Belén como Marigosa estaban prácticamente jugando su partido aparte del equipo. Estaban ellas dos adelante y el resto del equipo defendiendo. Y había muchos huecos, había fisuras por ambos lados, con Paco Vendador, con Sig García por el lado derecho, en el izquierdo cuando quiso entrar Iris Alex Santiago también lo hizo, Holmgar también penetró cuando quiso, y bueno, pues realmente el Real Madrid ayer estuvo todo el partido muy cómodo y dio pie también incluso que la segunda parte hubiera algún momento de relajación porque el partido estaba tan controlado y tan dominado que había momentos que, bueno, pues el Real Madrid no es que levantara el pie del acelerador, sino que prácticamente puso el freno de mano y esperó que el partido se acabara. Sí, o sea, si es que con el marcador favorable, pues tampoco necesitaban un desgaste físico, sobre todo pues teniendo en cuenta que tienen esta semana el duelo tan decisivo contra el Madrid o contra el París Fútbol Club, ¿no? Y lo que comentabas un poquito del planteamiento de la Lama,
lo mencionamos quizás en la previa, ¿no? Yo decía que me esperaba un planteamiento similar al del Barça y todo lo contrario. O sea, obviamente el Alhama se implicó bastante más de lo normal en esas labores defensivas, pero no se vio esa línea pues casi de 10 jugadoras o de dos líneas de 5 y 5, sino que efectivamente pues la línea defensiva estaba muy bien formada, ¿no? O sea, muy compuesta por varias jugadoras, pero que después sí que tuvieron sus oportunidades, pues eso, tanto con Marijose como con Belén arriba. Sí que buscaron pues el gol y de hecho incluso llegaron a tener una oportunidad muy clara en la segunda parte que sí que detuvo Sí, Misa, pero eso, o sea, el Alhama no se cerró atrás, tampoco es que atacase demasiado, pero sí que se le vio pues muy distinto al planteamiento del Barça, que también lo repitió un poco con el Granada y que al final es que tampoco le dio resultados. O sea, se vio sí, perfectamente que ese sistema, pues muchas veces por errores, por errores o acciones puntuales, ¿no? Pues te acaba dando lugar a eso, a que equipos como el Barça, que tienen muchas opciones, muchas alternativas para marcar gol, al final pues te acaban haciendo daño y tú pues ni tienes la pelota ni consigues hacer gol. Pues entonces, por lo menos contra el Real Madrid sí que intentaron defenderse pues todo lo bien que pudieron, teniendo en cuenta también que delante pues tenían a una delantera pues formada pues eso, Pau Comendador, Alba Redondo, Iris Ashley Santiago. Tenía mucha pólvora el Real Madrid, por mucho que fuese una plantilla B, digamos, sí. pero eso, delante tenían a un Real Madrid que tiene pues muchas armas también. Sí, comentaban por aquí Ronson María y Turbo que la Lama tiene muchas papeletas para descender y que dice Turbo que da que hasta ya lo saben, que ese juego correoso y veloz con el que empezaron ya ni lo tienen. Yo es que creo que al final, también lo comentaba ayer en Zona Mixta a Santa María, que contienen ellas mismas, que están juntas, que están unidas, pero yo creo que no tienen calidad. Creo que no les da para competir en primera división y Mari José puede ayudar un poco, pero claro, Mari José con 41 años no puede hacer jugadas ella sola si el equipo no la acompaña. Ayer es verdad que el ataque no está mal, porque tienen esa ocasión de Gigi en la segunda parte que saca Misa con un paradón brutal. Y bueno, pues en ataque no están tan mal, pero es que a mí me parece que en defensa el nivel por momentos es paupérrimo. Es que en la segunda parte, primera jugada del segundo tiempo, llega Paco Vendador completamente sola, nadie le sale. Y bueno, pues Valor lo atrapaba Sol Veloto, pero es que da la sensación a veces de que la Lama defensivamente no tiene armas para competir en primera división. No sé dónde va a acabar la temporada la Lama, pero si tuviera que apostar ahora mismo, diría que un puesto de la temporada que viene en Primera Federación va a ser suyo. Vamos a ver si cambia mucho o no. Tampoco creo que vaya a haber mucho cambio en el banquillo, porque ya sabemos cómo es este club por dentro, sabemos quién manda, sabemos cómo está dirigido, entonces creo que no va a haber cambio en ese sentido. Pero sí que hay que decir una cosa, que el equipo juega mejor y compite mejor con Javier García que con Randri García. Eso creo que es evidente. En cualquier caso, el partido de ayer no es tampoco el baremo, como también comentaba luego Fotin Toffee para el partido de Benison, que tampoco es el mejor baremo. Decía que en la temporada anterior de ese Everton fue muy buena, que se movía entre líneas y tenía mucha llegada. Es una jugadora que es muy joven también, pero es verdad que pasa mucho con ella y con otras jugadoras jóvenes que muchas veces salen muy pronto de sus equipos. Y luego, por ejemplo, el caso de Kafaji en el Arsenal. Llega a un equipo como el Arsenal, buenísima, no juega. Y claro, pues estas jugadoras tan jóvenes, una temporada sin jugar, le rompe completamente la progresión y de un futuro prometedor pasamos a, bueno, un futuro muy incierto. Veremos con Benison si la temporada acaba jugando más, pero desde luego... no, entiendo lo que dice Ronson María de que es un milagro para la mantener un equipo en primera división y todo eso. Pero no solo que sean jugadoras jóvenes, que al final tienen jugadoras veteranísimas como Belén Martínez, también tenemos a jugadoras, Estefa, mismamente. Estefa Lima, que ahora está jugando mucho más que el principio de temporada. Luego es verdad que hay jugadoras que no han jugado mucho en primera división, pero que son ya ciertamente veteranas, como el caso de Gigi, también el caso de Anita Velázquez, de Encarni Jiménez, Raquel Pinel, que tiene años en primera división también, Mariana Díaz. Jóvenes, jóvenes, pues sí, está Carla, está Patri Miñano, está Vega Montesinos, pero tienen más jugadoras veteranas que jóvenes. Luego es verdad que les puede faltar calidad en más sentido, pero bueno. El Alhama para mí el problema que tiene mayoritario es el no tener gol, pero sobre todo defensivamente encajar tanto, porque si no metes, defiéndete, pero no te da en este momento para defenderte bien.
entiendo lo que dice Ronson María, que al final las jóvenes no dan profundidad de banquillo. Pero yo es que las jóvenes son de lo mejor de la temporada, porque Karen Castiñeiras es de la mejor de la temporada sin duda, y Vega Montesinos ha tenido momentos también de mucha brillantez. Y luego hay jugadores de esta plantilla que el nivel por veteranía no lo están aportando. En cualquier caso, el partido de ayer tampoco es el punto a medir con el Alama y con el Real Madrid tampoco. La segunda parte es de sucesión también de más llegadas. Llega el tercer gol en una acción también que para Solveloto y que finalmente le cae el balón al Barredondo, que marca su primer gol de este año. Y luego también, pues en alguna ocasión más, hay otro gol a We Are por fuera de juego de Atenea. Paradores más de Solveloto que hizo absolutamente maravillas bajo palos. Y bueno, finalmente el resultado fue de 0-3 para el Real Madrid, pero en cuanto a la estadística, tuvo el Real Lama 8 tiros, 22 el Real Madrid, a portería 2-9 para las blancas, que pudieron perfectamente meter ayer un saco de goles en el campo de la Lama, que sigue, como decimos, en descenso, otra consecutivas, y un Real Madrid que ayer sumó una victoria importante, sobre todo de cara a esa pelea con la Real Sociedad, y también, pues bueno, dando descanso a jugadoras que fueron meterse en el día de ayer, como la propia Eva Navarro, Weir, Atenea, y jugadoras que no jugaron ayer, como por ejemplo Linda Caicedo. Sí, es que al final también se ve que el Real Madrid pues está ahora mismo pues compitiendo en dos competiciones distintas y tiene que dar esas rotaciones, pero es que le está rindiendo igualmente un equipo que otro, ¿no? Ayer vimos un centro del campo que la verdad es que bien podría ser titular también, o por lo menos algunas de ellas. O sea, hablamos muchas veces del tema de los pivotes en el Real Madrid, las pivotes en este caso, ¿no? Que bueno, o sea, que se echa un poco de menos, pues eso, sobre todo, pues ver a Dabric, ¿no? En su posición un poco más adelantada. Y en este caso, o sea, pues tienes ahí a Toletti, tienes a Irune Dorado, que bien podrían ser titulares perfectamente, porque son jugadoras con un perfil más defensivo, que pueden ayudar más en ese tipo de tareas, junto con Angeldal, incluso ellas dos juntas, que ayer se vio, pues que se entienden muy bien. Y entonces eso, o sea, el Real Madrid pues tiene que dosificar un poco a sus jugadoras y bueno, pues un partido en el que una de tus estrellas, como es Linda Caicedo, no juega, tu pareja de centrales tampoco, centrales titulares tampoco juega. Sí. Al final es eso, pensando un poco en el duelo que tienen ahora contra el París y aún así pues dándole minutos a jugadoras que sí son importantes y que tienen muchos minutos como son Atenea, Weir y Eva Navarro, ¿no? Que también lo decimos muchas veces con el Barça que hay que ver que vale, te alegras de que Pina salga, se retire ya del campo, pero es que te entra a lo mejor Vicky o te entra Graham, o sea, y aquí pues un poco de lo mismo, o sea, se va Seide García y entra Atenea, se va Pau Comendador y entra Weir, se va Toletti y entra Eva Navarro. Sí. Es que al final pues el banquillo que tiene el Real Madrid, el fondo de armario que tiene, te da pues para poder dosificar muy bien y estar ahora mismo pues compitiendo en estas dos competiciones que desde luego no es poco. No, no, también quiero comentar otra cosa del partido de ayer en cuanto a los cambios, que es el Ilva Cristóbal, que ayer por momentos jugó con defensa de tres el Real Madrid, tres centrales. Es verdad que luego ya con los cambios puedes hacer un juego más en banda derecha, pero hubo un tramo que sí que jugó central, que es su posición normal. Es una jugadora que es central, pese a que normalmente está jugando muchas veces en lateral derecha o de pivote incluso, pero ayer sí que jugó algún minuto de central y bueno, pues probé ver un poquito el nivel de la futbolista cantonada del conjunto blanco, que luego también se lo con una tarjeta amarilla. Un partido que finalizó con 0-3 para el Real Madrid, que como decimos sigue segundo a 10 puntos del Barça y 3 puntos por encima de la Sociedad. El Alama sigue en descenso, decimos quinta posición para ellas y se quedan ahora a un punto del siguiente equipo que es el Dux Logroño, que ayer pudo empatar, pudo sumar un puntito en su visita al Español, un Español que hay que poner un poco también el foco en la mala racha del Español y sobre todo partidos como este ante un equipo al que eres superior, no demostraron el campo. A mí el Español ayer no me gustó. No sé muy bien si es lo que dice Ramón Forte, de que están con muchas ganas de gustar a la afición, de ganar en casa después de mucho tiempo, porque no ganan en casa desde octubre. Pero yo creo que aquí hay cosas también de fútbol. Y yo creo que Sara Monforte no está sacando el mejor nivel de una plantilla que yo creo que está para estar más arriba. Y ayer el partido no me gustó mucho. El Dux por su parte, pues un buen puntito, merecido. Y también clave del cambio en el descanso, que creo que hizo que el equipo jugara mucho mejor con dos puntas. Pero bueno, el español ayer
insisto. Y no solo ayer, varios partidos consecutivos que no me está gustando. Y la temporada pasada también pasó un poquito lo mismo, que empezó muy bien, luego se cayó. Este año se van a salvar con holgura, porque por abajo el nivel es el que es, pero la temporada del Español para mí un poco decepcionante. Sí, o sea, se salvan algunos partidos puntuales en los que, sobre todo contra equipos grandes, en los que ha podido competir. O sea, contra el Real Madrid, en la jornada anterior se vio que en la primera parte era desaparecido, pero en la segunda sí que compitió y se vio un español también con confianza en ataque, que muchas veces destacamos sobre todo el nivel defensivo que tiene el equipo perico, pero es que en este caso con el Dux también concedió bastantes ocasiones. O sea, se vio que en defensa tampoco estaban especialmente finas y eso es raro, o sea, porque si algo destaca sobre todo el español es esa faceta defensiva, ¿no? Que eso pues no suelen fallar demasiado, pero en este caso es que ni eso les salió especialmente bien y enfrente pues un Dux bueno, o sea, viene en buena dinámica, o sea, ya después de haber ganado ese partido contra el Alhama hace un par de jornadas, sí es cierto que venía también de una derrota, pero una derrota que al final se podía contar un poco con ella y este partido pues poco a poco fue sintiéndose cada vez más cómodo y finalmente pues esa competición de la que venimos hablando toda la temporada, esa manera de Mm. competir pues le permitió rascar un punto muy importante que le permite alejarse un poquito más del descenso, aunque todavía sigue, no puede ni mucho menos cantar victoria porque queda No, no. muchísimo. No, no cantan victoria, pero bueno, 2 puntitos ahora le sacan al Levante y uno a la Lama, con lo cual, pues bueno, poquito a poquito se van alejando de esa zona baja. El once del Español en portería con Romy Salvador, defensa ya habitual, con Amaya Martínez y Leia Ballester en el centro de la zaga, lateral izquierdo para Lucía Vallejo, derecho Mañana Caracas, centro del campo Ainhoa Campo, Ana Torrodá con Baudet en un costado, en el otro Judith Pablos, Naima García un poquito de enganche y arriba Finicia Brown y en el conjunto riojano en portería con María Miralla, defensa también con tres, Iria Castro, Max Ferrer y Rebeca Costa da Silva, lateral derecho para Annie Leitner, izquierdo Milagros Martín, centro del campo Diana Falfán, Laura Martínez y Sina Cata Ongaro los costados y arriba Salomé Prat, la futbolista cedida por el Benfica para el conjunto riojano. Y el partido, bueno, si quieres comentar un poquito los once, pero tampoco hay muchas novedades. Quizá lo del español, lo viendo una defensa un poquito más habitual, con Amaya Martínez de vuelta después de varias jornadas lesionada, pero un poco cada equipo en su línea. Sí, en su línea, desde luego. O sea, lo estamos viendo pues que los fichajes invernales, los refuerzos que trajo el Dux, que no fueron pocos ni mucho menos, Mm. están contando con mucha importancia y poco más. O sea, son jugadoras pues que están aportando, lo decíamos, que no sabíamos hasta qué punto podrían a lo mejor tener minutos, pero no, desde luego que, por ejemplo, Salomé Prats, ¿no? Milagros Martín también muy bien. Son jugadoras pues que están cogiendo esa incluso titulares en este caso, ¿no? Y que entonces al Dux pues le viene muy bien, pues quizás eso que era lo que le faltaba, podía ser, ¿no? Sí, Que decíamos que competía, pero nunca acababan llegando los resultados. Y ahora, pues, poco a poco, no se sabe exactamente si a lo mejor ha sido por los fichajes, puede haber sido uno de los motivos, pero desde luego eso, que estas novedades sí que están aportando, han llegado en un momento en el que el Dux, por lo menos, sí se está viendo que los resultados acaban llegando. y hay que comentar el tema de las novedades, también hay que hablar del banquillo del Dux, que en este partido había una dupla en el banquillo, seguía Daniel Montoya y también se sumó David Hernández, que estaba también en el banquillo del equipo riojano. Es verdad que estaba Montoya más dirigiendo de pie y David Hernández un poquito en el banquillo. Pero bueno, esa dupla que de momento va a dirigir al equipo riojano en lo que queda de temporada. El partido comenzó bien por el español, que empezó bien el partido. Recuerdo alguna jugada, sobre todo al principio del partido, con algún golpeo de fuera del área, con Aima García, con Brown. Empezó bien el español, duró 10-15 minutos, pero luego otra vez podemos ver una dinámica un poquito más negativa del español. Y el Dux tuvo una ocasión clarísima, un pase muy bueno de Isina y Falfán, un mano a mano clarísimo, completamente sola con Romy Salvador, pues creo que se llena de balón y no sabe muy bien cómo resolver la jugada porque estaba solísima, bien colocada y todo hecho para que sume el gol y la tira, bueno, a donde está Salvador, que hace muy buena parada, pero aquí es completamente de mérito del futbolista del Dux porque era una ocasión absolutamente clara para marcar a placer el primer gol, que no llega de esa manera. Y luego hay un tramo en el que el español tiene alguna llegada más, tiene alguna llegada por banda derecha, no muy claras tampoco, y llega el penalti. Llega un penalti que aquí se equivoca Marta Mas Ferrer, con un agarrón
a Brown muy claro, lo pita inicialmente la colegiada, luego revisa el FBS y evidentemente lo ratifica porque el penalti existe y un agarrón claro y manifiesto, lo lanza a Ballesté, una exjugadora del Dux Logroño, lo tira a Lopanenka y marca el primer gol del partido con ese remate, con ese primer lanzamiento a portería de España en el primer tiempo y con el que llegan prácticamente al descanso. Luego tuvo alguna jugada más el Dux Logroño, una llegada sobre todo con Isina por un costado, pero no llegó ahí el gol del empate y acabó así el primer tiempo con este 1-0 para el Español, que se iba por delante un poco porque aprovechó el error del rival, porque estaba todo muy equilibrado. En cuanto a tiros, se verá que tuvo más el Español, 8-2, pero a portería 5-1. Pero algunos tiros, sobre todo del Español, pues fueron para mí menos claros que ese de Falfán, que era clarísimo. Pero bueno, ese 1-0 en el marcador que dejaba al Español con ventaja el primer tiempo. Como digo, muy parejo, con imprecisiones, con pérdidas ambos equipos, nervios, porque al final se juega mucho en este momento de la temporada. Y bueno, pues con la sensación de que el partido aún le queda mucho por ver. Sí, desde luego, o sea, ese 1-0 en el descanso no era ni mucho menos un marcador estuviese, que reflejase que el partido estaba cerrado, o sea, porque el Dux tuvo, pues, sobre todo esa gran oportunidad que mencionabas de Falfán, pero es que también estaba teniendo oportunidades y el Español no estaba terminando de cerrar un partido en el que, desde luego, contra un Dux que sabe competir y que viene, pues, muy motivado, pues al final tienes que cerrarlo cuanto antes. Y eso es otra de las cosas que quizás le falte un poco al Español, ¿no? Que hay ocasiones en las que, bueno, un 1-0 es suficiente y ya está. Pues hay veces que no es suficiente y pues te puede aparecer pues un error también, como ocurre en la segunda parte, que cometes un penalti pues bueno, te supone un empate y en vez de ganar 3 puntos, pues sumas solamente uno. Y eso pues al final acaba dando lugar a que estés en la posición que estás en vez de estar a lo mejor un poquito más arriba de la clasificación. Sí, por puntos no está mal la temporada porque son 20 puntos, pero mi sensación con el Español es que hay equipo para estar más arriba. Y ayer, pues bueno, es un partido que también te dejas aquí puntos que podías sumar perfectamente para estar ahí. Y comentar que hay un cambio en el Español, que se marcha Baudet lesionada, porque luego estaba en el banquillo con hielo en el tobillo, entró por ella Paula Arana, y en el Dux Logroño hay un doble cambio, se marcha Laura Martínez con amarilla y Falfán, y entran Ximena Velazco y Magüete. Un doble cambio que sobre todo ayuda mucho al Dux Logroño, porque la primera parte, muchas jugadas era Salomé Prat contra Caracas en un lado, el otro Lucía Vallejo, los centrales también por dentro, y estaba sola contra 3 o contra 4. Y al final era muy complicado para el Dux Logroño generar ocasiones a partir de ahí. Pero la segunda parte fue muy inteligente ese cambio porque al final lo que permitió es darle una doble punta al equipo, darle más presencia ofensiva y Sina más retrasada para crear más acciones y no estar tan cerca del área. Y sobre todo una jugadora como Magüete, que ya solo con su entrada es una futbolista física, rápida, y esa fisicalidad, esa capacidad dentro del área lo que provoca el penalti con el que el Dux Logroño empata el partido. Un penalti también muy claro. Es verdad que aquí, pues claro, la duda está un poco si es suficiente el contacto o no. Hay un agarrón por detrás de Amaya Martínez a Magüete. Si es suficiente o no, eso ya no nos toca valorarlo, pero contacto hay, agarrón hay y no va buscando el balón. Agarra a su rival. Es verdad que, bueno, pues puedes pensar que con una mano no es capaz de tirarla, pero el agarrón existe Pero es suficiente. y la verdad es que lo apuntan directo y luego también en el FBS lo ratifican y llega el penalti que lo lanzan muy bien Isina para hacer ese gol del empate y poner ese 1-1 y al final creo que es un poco la metáfora del partido de ayer. Dos equipos bastante igualados, con nervios, mucha intensidad, mucha falta, mucha emoción en el partido y al final los goles llegan de penalti por errores de ambos equipos. Dos acciones no bien defendidas y ahí llegan los dos goles que ponen el empate final en el marcador. Luego sí que tuvo alguna llegada más el Dux Logroño, alguna de Magüete, también tuvo el Español las suyas al final del partido, sobre todo hubo una al final de Ángel de Álamo que pilló de prevenida a Miralles y que por muy poco se marchó fuera. Pero al final creo que el empate es justo porque ambos equipos al final en el día de ayer lo que demostraron es que tenían muchos nervios, que tenían mucha tensión y que por momentos, pues bueno, buscaron el gol, pero también por supuesto el no perder, evidentemente más el Dux, como comentaba por aquí Turbo, que era un partido para sacar puntos fuera, este lo era. Es verdad que yo contaba con que el Español se llevara este partido, pero el Dux Logroño fue capaz de empatarlo y luego también resistir la segunda mitad
y sacar un punto muy merecido, que bueno, le permite, no es mucho, pero un punto más sobre el descenso, que poquito a poco se puede ir alejando de Alhama y Levante. Desde luego, o sea, en un partido además que si está marcado pues por dos penaltis, o sea, que acaban siendo decisivos, mucha gente podría pensar bueno, que el arbitraje fue protagonista, pero yo creo que todo lo contrario. En este caso, o sea, hemos hablado Fue mucho del complicado arbitrar arbitraje este partido, en porque al la competición, final hubo muchas faltas, hubo pero muy acertada, interrupciones. creo yo. Sí, a ver, quizá alguna decisión pudo, no sé, enervar, sobre todo a Sara Monforte, pero yo creo que está más cabreada por lo de su equipo que por el arbitraje en sí. Claro, o sea, yo creo que el arbitraje estuvo bastante correcto, o sea, porque además, sobre todo el penalti a favor del Dux era un poco más dudoso, pero yo creo que acaba decidiendo muy bien. Y también comentar la importancia de Isina en el Dux, ¿no? En Sí, el equipo riojano. Desde luego, o sea, llevan 15 goles en esta liga y 9 de ellos han sido, o sea, ha participado ella, ya sea con goles, ya sea con asistencias. Lo decíamos al principio de la temporada, ¿no? Que los pocos goles que iban marcando, que ella era protagonista en casi todos y es que vamos en jornada 20 y la dinámica sigue siendo un poco la misma. O sea, la importancia que tiene la jugadora asturiana en este equipo que tiene y que sigue teniendo, ¿no? Y seguramente tendrá que quizás, o sea, sería importante pues también que fuesen apareciendo más jugadoras, pero bueno, por ejemplo, también la jugada del penalti es un jugador de Salomé Prats, o sea, que un poco con fortuna mezclada con calidad se acaba llevando el balón y acaba dentro del área y finalmente cede el esférico para que creo que era Magüete la que finalmente sí. acaba sufriendo y provocando ese penalti, pero bueno, poco a poco en ataque sí que van apareciendo ese tipo de jugadoras bueno, le aportan también ese plus de peligrosidad que al Dux que quizá necesita y que solamente con Isina pues no es suficiente, pero bueno, poco a poco se va viendo eso, que hay más alternativas también. No, no, que comenta Turbo que Isina estaba en un equipo de mucho más arriba. Vamos a verlo. Al final Isina venía del Dux en primera federación, anteriormente por de en primera división, donde a mí tampoco me gustó demasiado. Es verdad que esta temporada está siendo espectacular. Está siendo la capitana dentro, fuera del equipo y es una futbolista absolutamente fundamental. Y por rendimiento, pues sí que está pareciendo que igual, pues un equipo tipo español, incluso deportivo, Badalona, puede fijarse en ella y puede hacerlo muy bien. Pero hasta ahora su equipo es prácticamente en ataque es ella. Es verdad que luego también pues Mahuete, Mia Senjo cuando sale, también por supuesto lo que aporta Salomé Pratala con su fichaje, pues está haciendo clave para el equipo, pero al final Isina cuando da un pase o cuando genera algo es fundamental para este Dux Logroño y el empate de ayer creo que refleja perfectamente porque al final el gol en parte también es gracias a ella, evidentemente por ese lanzamiento. La segunda parte en cuanto a estadística, tuvo el español 4 tiros, 5 el Dux Logroño a portería, 0 del español, 3 del equipo riojano, que fue el que más lo buscó y el que se encontró con un Salvador que otra vez, pues bueno, hizo honor a su apellido y volvió a ayudar a su equipo a sumar este puntito. Un puntito que en mi opinión pues no sirve de mucho al español. Al Lux tampoco lo aleja mucho del descenso, pero fuera de casa es un punto y un empate creo que se puede valorar bastante más para el Dux Logroño que para el equipo perico. Seguimos ahora con la jornada, acabamos con el último partido de la misma, que es ese de madrileño entre Atlético de Madrid y el Madrid Cruz Azul Femenino, que acabó como empezó, con empate a cero. Un empate a cero que deja al equipo de José Herrera, en mi opinión, virtualmente fuera de Europa. Me parecería absolutamente milagroso que lo que queda de temporada, el Atlético de Madrid pueda recuperarle 12 puntos a la Real Sociedad. Además, porque ahora le queda un calendario al Atlético de Madrid que no es fácil. Le queda jugar contra el Real Madrid, contra la Real, ambos partidos fuera de casa. La semana que viene contra el Sevilla. También le queda otro partido contra el Atlético en Lezama. También le queda ir a Badalona, recibir en casa al Tenerife. Yo realmente creo que el Atlético de Madrid ayer, si le quedaba alguna opción, se enterró todas. Y el Madrid, por su parte, sumó un punto muy importante porque llevaba una racha muy negativa y sobre todo de cara a encajar muchos goles. Por fin una portería cero con una Paola absolutamente impresionante. Sacó ayer paradas brutales. Una de ellas incluso me recordó a la que hizo Berger en la anterior Eurocopa, que fue también brutal. Y la verdad es que, bueno, el partido de ayer para el Madrid creo que es muy importante porque es un resultado importante, pero sobre todo también por la imagen dada. Y el Atlético de Madrid, pues bueno, que ayer ya creo que dejó claro que el año que viene no va a sonar el himno de Champions.
parece que se le complica bastante al Atlético de Madrid el estar la temporada que viene en Champions, ya no solamente porque la distancia sea de 12 puntos, sino pues que entre medias está el Costa de Tenerife, el Sevilla, que con este empate del Atlético de Madrid y esa victoria del equipo hispalense le supera la clasificación. Se quedan las de David Losada quintas y las de José Herrera sextas, teniendo un duelo además directo la jornada que viene en Sevilla. Entonces, quizás ese duelo pinta bastante decisivo, casi una final, se podría Sí. decir, ¿no? Y se vio un partido en el que el Atlético de Madrid tuvo las oportunidades, llegó, pero enfrente tuvo una Paola que todo se ha dicho, o sea, aquí cuando lo ha hecho mal lo hemos criticado y hemos sido bastante honestos en ese sentido, pero también tenemos que saber valorar el partidazo que hizo ayer. O sea, hizo muy, muy, muy buenas paradas y gran parte de este empate y de este punto es gracias a ella, eso desde luego. O sea, la doble parada que hace primero a Mayur y después creo, no sé si es la propia Mayur la que después vuelve a rematar con la parada esta que dices, que es similar un poco a la de Berger, ¿no? Que finalmente acaba sacando bajo palos Sandra Villafañe. O sea, la actuación fue muy, muy buena y sobre todo, o sea, valorar un poco también el trabajo de Sánchez Vera y de todo el equipo en general, ¿no? De la importancia de vienes de encajar 6 goles en la jornada anterior, eres un equipo que normalmente encaja al menos un gol en todos los partidos, llevaba con la portería encajando eso, al menos un gol varias jornadas, meses incluso, y pues precisamente contra el Atlético de Madrid, y en un momento en el que venías en una mala racha, consigues dejar la portería imbatida. Entonces yo creo que un punto fuera de casa muy importante y sobre todo ese factor de portería cero que les viene muy bien para lo que queda de temporada. Sí, sí, completamente. En cuanto al Madrid, pues sí, coincido con lo que comentas. Y el Atlético de Madrid la comentaremos también lo que nos pareció. El 11 del equipo colchonero en portería con Lola Gallardo, defensa otra vez con tres, centrales Medina, Laurel Leal y Senia Pérez, lateral izquierdo para Rosa Otermin, derecho Alexia Fernández, centro del campo Fiamma Benítez, Boe Risa y Catherine Cool, y arriba doble punta con Giola Bellini y con Amayur Searregui. Y en el equipo dirigido por José Sánchez Vera, en portería con Paola Ulloa, tres centrales también, Villafañe, Mónica Hickman y Nuria Mendoza, lateral derecho para Alba Ruiz, izquierdo Alegra Poljak, centro del campo Hildur Antonsdottir, Ancla Sosa y Esther Laborde, y doble punta Noruega con Emily Laundes y con Melgar. En el equipo colchonero, un cambio obligado, no está Joris, pues bueno, le va a tocar la oportunidad a Senia, y arriba, pues bueno, entra Gio después de mucho tiempo fuera, titularidad en este partido, y también jugó contra Manchester United. Yo no será de los que diga que no es bueno de la oportunidad de jugadoras nada más llegar, pero si Gio de repente tienes todavía una lesión muscular, tampoco sigas noticia, porque llevar 3 meses fuera y en 3 días pegarte en total en un partido de otros 90 minutos es demasiado, y además yo creo que es innecesario, porque si no, ¿para qué fichaste en su momento a Chinchilla? ¿Para qué tienes a Sela Guijarro? ¿Para qué tienes a Maca Portales? Y a Luani. Porque claro, en un partido como este, que Luani no jugó nada ante el Manchester, que jugó poco ante el Levante, y juega este partido Gio, que acaba de llegar, es que también me parece un poco en negligencia. Pero bueno. Sí, es cuanto menos llamativo, más que la titularidad de Gio, que también es desde luego llamativa, la ausencia de Luani, ¿no? Porque, como bien dices, o sea, no estuvo en el duelo contra Manchester por sanción, pero es que en los anteriores tampoco fue titular. O sea, contra el Levante creo recordar que tampoco fue titular. No, no, no. Entonces destaca eso, ¿no? Que son jugadoras pues que vienen acumulando muchos minutos, pues Luani, que además pues si no la mejor de las mejores, las más desequilibrantes, pues llama la atención que no sea titular habiendo descansado el partido anterior. También en defensa comentabas la baja de Silvia Lloris, que bueno, eso ya se contaba con ello y ya pues será una ausencia para el resto de temporada, pero también esto es, montas un circo y te crecen los enanos, ¿no? Un poco al Sí. Atlético de Madrid en este sentido, en este partido, porque además de esa baja también se contó con la de Carmen Menayo, que según dijo José Herrera en rueda de prensa no era nada grave, que fue algo puntual para este duelo. Y entonces pues acabó mantuvo esa defensa con tres centrales y fue Medina la que ocupó esa posición, que la verdad es que para no ser su posición natural
lo hizo muy bien, o sea, Sí, estuvo muy bien defensivamente. También, claro, al final sacrificas un poco ese perfil ofensivo que tiene, ¿no? Pero bueno, igualmente sí que entró en el carril zurdo Rosa Termín, que es una jugadora también acostumbrada a ese tipo de acciones, y sí se vio pues un Atlético de Madrid que claro, o sea, en la misma rueda de prensa yo le preguntaba a José pues por ese planteamiento 5-3-2 que él mismo decía que más que 5-3-2 era un 3-5-2 precisamente por lo incisivas, ¿no? Y lo que atacaban las carrileras. Y ciertamente eso fue lo que se vio, ¿no? O sea, que Rosa Termín, como tanto Rosa como Alexia Fernández, al final se implicaron mucho también en esas labores ofensivas y bueno, pues estamos viendo un Atleti que parece que ya sea un 5-3-2, un 3-5-2, parece que va a ser el esquema elegido para lo que queda de temporada. sí, 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 a ver. Y eso lo había tenido un problema, porque al final, una plantilla que tienes tres centrales sanas en este momento, cuando te cae una de ellas, Se pues, te pone una pues mala, le pasa lo que sea. ya de por sí la plantilla me Exacto. parece una negligencia absoluta en todas sus posiciones. Creo que no hay una posición cubierta bien en toda la plantilla. Porque ya era corta de por sí en verano y luego llega invierno y lejos de reforzarla, la recortas aún más. Los fichajes que traes, pues una Catherine Cool, que sí, el primer día dejó cosas, pero desde entonces no ha vuelto a dejar nada. Ayer, por ejemplo, su paso por el partido fue testimonial. Y luego, el otro fichaje que llega, que es Chinchilla, ha jugado un ratito por aquí y otro por allá y muy poco. No sé, yo creo que es toda una negligencia absoluta dentro de la directiva del equipo, dentro de la edición deportiva. Y luego las jugadoras, pues bueno, tampoco están dando el nivel. Pero lo de ayer creo que es un poco, no la gota que como el vaso, sino que es un poco la metáfora, un poco la imagen de este equipo. Es un equipo que tiene que jugar con la misma plantilla, con las mismas jugadoras, 5 partidos seguidos y que por el camino se cae Lloris porque es que estaba jugándolo absolutamente todo y las lesiones pues son también por ese desgaste toda la temporada que está llevando y luego pues por supuesto también ver jugadoras fuera de posición, ver jugadoras rindiendo por debajo del nivel porque físicamente están ya que no pueden más, el caso por ejemplo de Boe Risa que ahora mismo va por el campo prácticamente sin poder respirar algunos momentos y tiene que jugar porque no hay posición, no hay ningún otro jugador en la plantilla que pueda jugar ahí. Arriba Mayor pues juega todo y aunque no esté mal, pero es que es una jugadora que ya sabemos que físicamente aguanta lo que aguanta. Y si llega, por ejemplo, otro día se lesiona para un mes, pues no pasaría nada. Entonces es que es toda una sobrecarga de minutos, de sensaciones y de errores que es tremendo. El partido de ayer, la primera parte a mí no me gustó, la segunda sí que fue un poquito mejor, la primera parte a mí no me pareció buena del Atlético de Madrid, comenzó con su habitual tran-tran y el Madrid empezó mejor el partido. Tuvo una ocasión muy buena Alba Ruiz con un remate al larguero que puso un poquito el susto en el cuerpo a las rojiblancas. Luego es verdad que sí que hubo más de control, sí que hubo alguna llegada más a través, sobre todo de Medina por el lado izquierdo, pero no vi al Atlético de Madrid cómodo. En la primera parte vi a Fiamma haciendo un poquito lo que podía, pero también otra jugadora que está por encima de lo normal en cuanto a minutos, en cuanto a carga de minutos. Está jugando muchísimo y hace lo que puede, pero ya no puede más. Fiamma yo ahora mismo creo que hay partidos que lo juega prácticamente con el tanque a cero y aún así es buenísima, pero es que no es normal que tenga que jugar tantos partidos con este nivel de exigencia y con tantos minutos en las piernas. Y luego también, ayer una cosa que destaco es Gio estaba bien controlada por la defensa en el Madrid. A Gio además la pusieron contra Mendoza, que es una jugadora que allí donde más daño la puedes hacer es en duelos individuales. Es una jugadora que cuando la marcas y cuando chocas con ella, sufre mucho. Es una jugadora que o se da por velocidad o le cuesta mucho poder romper a su par. Y Mendoza en ese sentido es una jugadora muy hábil, muy lista, sabe colocarse muy bien y con el cuerpo es una jugadora que choca muy bien. Y el Madrid, la verdad es que hoy muy cómodo. Es verdad que quizá le faltó alguna llegada más. También otra cosa a comentar el tema de ayer de las revisiones del Madrid, que gastó dos a lo tonto en 15 minutos por una mano que le Sí, sí, sí. da en el pecho a Senia y por un toque de Senia en la carrera a Naundes o Melgar, que no es nada. Lo perdió así a lo tonto el Madrid. Y bueno, luego sí que hubo tramos del partido, de la primera parte, que el Atlético de Madrid sí que encerró un poquito más a sus rivales.
pero el primer tiempo, la verdad es que el Atlético de Madrid no mereció más. Un 0-0, sí que tuvo alguna llegada, sí que tuvo algún intento, pero la verdad es que veía que faltaba no solo el remate, porque sí que hubo, por ejemplo, un remate de cabeza de Amayur que paró Paola, pero faltaban muchas ideas en ataque. Sí, sí, o sea, en la primera parte estuvo mucho más cerca el 0-1 que el 1-0, o sea, y es que con jugadas, pues, sobre todo en velocidad de Melgar, ¿no? Bueno, o sea, entre Senia y Lauren sí que la tenían un poco más controlada, pero bueno, ya sabemos también de la velocidad, la potencia que tiene la delantera nórdica, bueno, o sea, en ocasiones hizo falta, pues, precisamente pararla con acciones quizás, con faltas, precisamente, ¿no? La que comentabas de la revisión que solicitó Sánchez Vera, sí que podía estar un poco al límite, pero bueno, finalmente se decidió que no era nada punible, que había sido una acción legal. Pero ya en Madrid es que avisó desde el principio que con ese tipo de jugadas podían hacer mucho daño, también por los costados con una Lerra Poljak muy incisiva y con una Alba Ruiz que ayer hizo un auténtico partidazo, Sí. tanto en defensa como en ataque sobre todo en la primera parte, con unas conducciones que es que, o sea, posiblemente el mejor partido que recuerdo de Alba, o sea, que últimamente la estamos viendo, o sea, no termina de quedar claro en qué posición está porque cubre tantísimo campo que dudas, ¿no? O sea, si había momentos incluso en el que se intercambiaba un poco la posición con Esther Laborde porque entraba también mucho por el centro del campo, ya no solamente por el carril diestro. Entonces, o sea, gran partido del Madrid, gran partido también de, pues eso, tanto de Paola como de Alba, que, bueno, Paola en la primera parte no tuvo que hacer demasiados, fue sobre todo en la No, la, segunda, la de Amayur sobre pero, todo. pero efectivamente es que ese no tener que implicarse demasiado en la primera parte Mm. fue precisamente porque el resto del equipo también defendió muy bien, neutralizó muy bien tanto a Gio, que era su primera titularidad después de esa lesión, y el Atleti, pues bueno, o sea, veremos la segunda parte, sí que despertó un poco más, la charla pues haría efecto, pero igualmente yo creo que tiene que arrancar los partidos de otra manera, porque eso le penalizó bastante en este partido también. Lo hicimos un poquito en la previa, que era un partido para que salieran fuertes y rápido a hacer daño al rival, porque un partido físico, un partido largo le iba a costar mucho más, porque físicamente estaban ya al límite y empezaron al tran completamente, contra un Madrid bien plantado, con un equipo bien posicionado, con ideas mucho más claras, un Alba Bruin muy protagonista en el lado derecho, muy bien también en defensa en ambos lados de las centrales también muy bien colocadas, centro del campo también muy bien trabajando. Bueno, la primera parte finaliza con este empate a cero. En cuanto a tiros, 5-6 para el Madrid. Y a portería, 2-2. Luego la segunda parte sí que es mucho mejor por parte del Atlético de Madrid, que ahí sí que se ve. Es verdad que es una segunda parte de más a menos, ¿eh? Que empieza en primer tramo de 15-20 minutos, que es un aluvión de ocasiones. Y luego ya es la primera vez que pasa tan mejor este partido, ¿eh? Pasa mucho el partido anteriormente, el Atlético de Madrid, que tienen rachas muy buenas. Y cuando va a acabar el partido, de repente, cuando debería apretar un poquito más, no lo hace porque no puede. Y ayer fue un poquito lo mismo. Empezó muy bien la segunda parte. Esa ocasión en que tuvo a Mayur. Esta jugada, que es una imagen preciosa, pero que la jugada en sí es una maravilla. La verdad es que el Madrid ha hecho unas jugadas defensivas mejores de toda la temporada, porque primero el paradón de Paola es tremendo y luego el despeje de Villafani es una barbaridad con, bueno, que esa chilena tremenda sobre la línea es una maravilla. El despeje de la central del Madrid y que bueno, pues ahí es verdad que fue un poquito lo que dices de, bueno, pues ni contra el Madrid, este Atlético de Madrid es capaz de meter gol. Es verdad que ayer hubo momentos que sí que mereció el gol y sobre todo ese inicio de la segunda parte parecía estar muy cerca, pero al final, como comenta por aquí Fortin Tofi y también Ursido, se funden en la segunda parte. Pues empezó muy bien el equipo, pero luego al final pues no tuvieron ese impacto. Y bueno, pues ocasiones que no acabaron dentro. Sobre todo la de Amayur y la de Jensen son clarísimas las dos. Y luego recuerdo una más que es un tiro de Jensen que por poco lo mandan fuera del estadio y alguna ocasión menos, porque realmente desde el 70 hasta el final del partido no hubo ninguna llegada clara. Entonces, bueno, pues también habrá que mirar un poco el tema de los cambios, porque la entrada de Exacto. Luani fue muy positiva, que Luani la verdad es que hizo otro partido que vuelvo a dejar claro
y a mí me deja más aún la duda de por qué no su titular en el día de ayer, porque cuando entró ella por la izquierda, que es su banda menos habitual, lo hizo de maravilla, rompió, desbordó, regateó, centró cuando quiso, hizo muy bien, pero luego el resto de cambios, el Guijarro, pues es que es algo que comentamos siempre. Cuando no está ella, centran, y cuando está ella, no centran. Ayer, cuando estuvo ella, ni un centro la hicieron. Y bueno, luego al final fue un poco, pues a la desesperada, cada uno su guerra por su cuenta. Y un final de partido que hasta el Madrid pudo marcar esa ocasión que tuvo al final, que sacó con una muy buena intervención defensiva Alexia Fernández, cuando se cantaba ya prácticamente el gol. O sea, has dicho que más o menos a partir del minuto 70 fue cuando el Atlético de Madrid tuvo menos ocasiones. Mm. Si miras al momento del cambio en el que se retira Mayur, que bajo mi punto de vista fue la jugadora que más ocasiones tuvo y más claras, desde luego más peligro estaba generando, es que se marcha en el minuto 75. O sea, al final retiras a la jugadora que más peligro estaba generando es que parecía que ya te estabas conformando con ese 0-0. O sea, que vale, que obviamente que Sheila Guijarro también es una jugadora muy válida para ese tipo de acciones de centros. Pero claro, si dejas de centrar, es un poco contradictorio, ¿no? Mm. Y también, pues bueno, el Madrid Club de Fútbol Femenino, pues ya en la recta final, lógicamente se conformaban con ese empate. O sea, era un punto muy valioso, pues en casa de un rival como es el Atlético de Madrid, de la parte ahora media alta de la tabla, pero bueno, o sea que seguramente la planificación a principio de temporada es un partido que con un empate lo firmas perfectamente. Sí. Y yo creo que he visto cómo iba el partido el Madrid pues se bajó un poco las revoluciones porque estaba viendo pues eso, que el Atlético de Madrid en los últimos minutos iba a intentar buscar el gol como fuese y entonces eso, o sea, lo mejor era intentar bajar un poquito esas revoluciones y así fue. Y finalmente, pues bueno, un 0-0 yo creo que justo porque fue lo que se vio en el Sí, a partido. ver, creo que si gana el Atlético de Madrid tampoco pasa nada, porque al final por ocasiones creo que lo mereció, pero como hemos dicho otros días, el merecer no es el conseguir, y mereció ayer más, vale, pero se llevó un punto. Y un 0-0 que al final pues también hay que tener en cuenta que no marcas gol, pues tampoco puedes ganar el partido. Sí que creo que Exacto. si alguien tuvo que ganar ayer fuera el Atlético de Madrid, pero no fue el caso. Y comentaban por aquí en el chat sobre el Lubani, comentaba también muy interesante aquí Ursido, que dice que la utilizan mal, que muchas veces le pasan cuando está de espalda y no en carrera. También comentaba Robotocho que es al pie y no al espacio. Pues sí, al final es que te puedes saber cada jugada, acción en ataque al Atlético de Madrid, ves tantas cosas inconexas y ves tantas cosas que no están bien trabajadas bueno, a veces pues el resultado es el que es, pero no es por este partido. Está sexto porque está siendo el sexto mejor equipo de la liga. Y no es cuestión de decir Gaby se fue. Vale, sí, Gaby se fue, pero antes el equipo ya estaba mal. La mala racha venía de Eh, antes, sí. lo de Gio, cuando se lesionó, aún no ha marcado ningún gol en liga. Es decir, que tampoco está haciendo una temporada fascinante. Y yo realmente con este equipo es que el principio de temporada me gustó, pero desde a partir de octubre, noviembre del año pasado ya y el año anterior incluso, creo que el equipo hay cosas que no son normales. Y esa temporada es un poco como el culmen de todo lo que puede salir mal, pero es lo normal cuando haces las cosas tan mal. Cuando haces un equipo tan corto para una temporada de 4 competiciones, se lesionan jugadoras. Cuando haces un equipo que además en invierno tenías que reforzarlo, lo que haces es acortarlo aún más, pues esto pasa. Y bueno, al final creo que es toda una cuestión de un proceso de descomposición hasta ahora, que bueno, creo que es el punto culmen de momento, de ver al equipo fuera de Europa, porque la temporada que viene ya no es que esté fuera de Europa, es que pelear ahora mismo, y vamos a ver si lo consigue, por acabar entre los 4 primeros. Sí, sí, o sea, ahora mismo está a 4 del Costa de Tenerife, que bueno, o sea, todavía se tienen que enfrentar, pero bueno, es que poco a poco vamos diciendo, sí, es que le puede adelantar, o sea, hace, ¿cuánto? 5 o 6 jornadas decíamos, vale, bueno, ya ha cedido la tercera plaza, y decíamos, bueno, ahora está pendiente de que el Costa de Tenerife no le supere, le acabó superando.
En la previa decíamos, ojo, cuidado que el Sevilla, si el Atlético no gana y gana el Sevilla, pueden superarles. Y así ha sido. Y es que ahora mismo Bueno, también, si yo miras creo un que poco ganará el por el Sevilla, ¿eh? retrovisor, viene el Granada, ¿eh? O sea, Sí. viene el Granada con 29 puntos, es que están a un partido. O sea, no sé ahora mismo cómo está el goal average entre ellos, si en caso de que haya un empate a Eh, puntos, si se quedaría el el Atlético de Granada, Madrid delante. Ganó el 0-5, Atlético creo, en por el delante, partido ¿no? de Granada. Por ahí llevan Pero bueno, bastante ventaja, pero que igualmente es eso, o sea, que es que tienes al Madrid a 5 puntos y al Granada a 3, o sea, que es que ya un equipo que la temporada pasada terminó tercero y que por calidad de jugadoras, que sí, que la plantilla es muy corta, pero por calidad de jugadoras debería estar mucho más arriba bueno, los resultados es que no se están dando. Ahora parecía que estaban levantando un poco cabeza, pero los resultados siguen sin ser tan buenos como debería ser para un equipo como es el Atlético de Madrid. no, no. Los resultados son muy malos. Es que lleva sin ganar en casa en Liga desde noviembre. Y ha ganado uno de los últimos 9 partidos en Liga. Y ha jugado solo 2 partidos, digamos, o 3 partidos contra los equipos de arriba, porque ha jugado contra el Barça, el Tenerife y la Real. Pero luego ha empatado contra el Eibar, ha empatado contra el Sevilla, que ahora está por delante de ellas, pero no debería estar por delante. Empató también con el Granada, empata con el Madrid ahora, empató en su momento también con el... ahí se me ha ido el equipo. No me acuerdo qué equipo era, pero empató también con él. Entonces, es que son tantos partidos que no es este partido en concreto el que dices, bueno, Paola hace un partido de su vida y empatan. Vale, sí, Paola hace partido de su vida, pero es que llevas 9 partidos en liga y solo ha ganado uno en los últimos 9 partidos. Es que la liga es donde se ve la regularidad de un equipo y este equipo toda la temporada ha sido completamente irregular. Ha sido un equipo capaz de competir en Champions, sí, que luego al final te ha llevado para donde te ha llevado y que el jueves, yo, eso lo comentemos ya cuando hagamos la previa, salía con las suplentes, porque ya la Champions está perdidísima. Ya al menos pelea por acabar quinto o cuarto, por intentar que la temporada ligaria sea menos alta de lo que ha estado hasta mismo. Pero pensar ahora mismo que puedes pasar a la siguiente ronda de Champions es como pensar que los burros pueden volar. Entonces, si hay un partido esta semana donde tienes que ir con todo, es el partido de liga. Y lo de Copa, jugar la final de Copa, ¿te sirve de algo? Pues hombre, yo creo que no. ¿Es una operación real? Sí, pero yo honestamente creo que el Tenerife es más equipo. También hay que comentar, es eliminatoria que es muy, muy, muy tramposa, luego lo comentaremos más adelante, pero es que es una eliminatoria que llega justamente después de parón de selecciones. Que esta vez el parón de selecciones son 2 semanas completas y no hay liga antes de la Copa. Es directamente el partido de la Copa de la Reina. Y son partidos que dependen de los equipos que puedan prepararse más durante ese parón, tengan ventaja o no. El hecho de jugar la vuelta fuera de casa creo que le da más ventaja al Tenerife y que para mí es más equipo en este momento que el Atlético de Madrid. Pero bueno, ¿puede jugar Supercopa? ¿Es un dinero? Sí, puedo estar de acuerdo, pero la temporada no te la salva. La Exacto. temporada, si acabas sexto, por mucho que juegue la final de Copa, que te meta bueno, que te meta a 5 el Barça, creo que la temporada no te la salva nada. Ya, pues, hombre, si ganan la Copa, sí, pero ganar la Copa ahora mismo es un poco como pensar en ciencia ficción. Pero bueno, veremos qué pasa a final de temporada, porque esta temporada creo que ya está prácticamente perdida. Dice por aquí Turbo que juegue Fiamma, partidazo suyo y fichaje de la temporada que viene. Lo de Fiamma yo creo que es un poco el caso paradigmático. Al final la temporada es en Champions buena y tan buena que las jugadoras que han jugado mejor, como el caso de Fiamma, es un escaparate para ellas. Y claro, tú con esa temporada, si llega una oferta de fuera, ¿cómo decir a Fiamma que se quede? ¿Cómo la convences de que se quede? Cuando la temporada que viene no va a jugar Champions. Y cuando ha demostrado esta temporada que va a ser de las mejores futbolistas en su posición de Europa. Entonces, Fiamma es la cabeza de este proyecto, a ver cómo la convences. Luani, que no acaba de contratar ninguna de las dos, pero son jugadores que si llega una oferta de fuera, es que no puedes negarte a que se vayan, porque son jugadoras que tienen mucho más cartel y mucho más nivel que la temporada que viene no va a jugar Europa. Entonces, vamos a ver qué ocurre finalmente, pero tiene una muy mala pinta la temporada, a ver cómo la terminan. Y sobre todo también quería terminar un poco con el tema de las declaraciones de José Herrera en el día de ayer.
que hablar de que es el Atleti que nos gusta, que estamos en el camino, que falta la guinda. Esto en la jornada 3, jornada 4, te lo puedo comprar porque estás haciendo el equipo. Pero aunque no sea culpa tuya, creo que a veces parece que olvida lo que lleva el equipo. Que parece que para él está empezando el equipo ahora la temporada. Y entiendo que no es culpa suya porque ya estaba el equipo mal antes de que él llegara, pero él ha llegado al equipo y lo que va de liga lleva una victoria. Que tampoco es que esté haciendo el equipo una maravilla en los partidos que lleva en el banquillo. No sé, a mí me parece honestamente que muchas veces se quiere engañar el mismo, quiere engañar al aficionado, haciendo parecer que lo anterior no cuenta y que en la jornada 20 hay que ver como positivo que el equipo juegue o que el equipo tenga ocasiones. Y es a veces un poco tomarle el pelo al aficionado, pero no sé. Claro, a mí me parece complicado también desde su punto de vista que al final llegó a un Atlético de Madrid que venía en una muy, muy, muy mala racha. Y eso, desde su punto de vista, ¿eh? Entiendo pues que seguramente quiera decir, bueno, estamos mejorando, porque realmente se nota una mejora del Atlético de Madrid. Tampoco está en su mejor nivel, ni mucho menos, pero bueno, sí que lo que lleva él, que no sé si son tres, El Liga son cuatro, tres cinco, partidos. El Liga son tres tres partidos de partidos, luego liga. el de Copa y el de Champions. Son 5 Y partidos, ha ganado 2. sí, pero bueno, eso, se ve a otro Atlético de Madrid. Igualmente, no es como para decir, estamos bien, o sea, porque realmente el Atlético de Madrid no está bien, está mejor, pero bien no está. O sea, no te puedes conformar con eso, con un empate ante el Madrid Club de Fútbol Femenino, con la derrota del otro día contra el Manchester. Pues vale, bueno, al final es comprensible, o sea, es un equipo que ha demostrado que es superior que tú en el rato que más compitió el Atlético de Madrid, pues bueno, lo hizo bien, pero igualmente, o sea, ha encadenado algunos resultados pues que quizás no eran tampoco lo esperado, ¿no? Ese empate contra el Granada, creo que era el primero que de José Herrera en el Sí, banquillo, ya se vio otro Atleti, después contra el Athletic Club, yo creo que es el mejor partido que han hecho hasta ahora, con él en el banquillo. sí. Y es por ahí por donde tienen que tirar un poco, Pero pero luego el igualmente Levante, tienen que mucho es que el mejorar. último, ganas 0-1. Es decir, que Sí, tampoco es un equipo y un partido con el que puedas sacar mucho pecho. Y ganas un partido de los últimos 9 que es contra el último. Que entiendo que no es todo culpa suya, y entiendo también lo que dice Robotocho, de que tira de tópicos, que no va a decir que es un desastre y todo eso. Lo entiendo. Pero hay veces que parece que es como que la temporada para él ha empezado ahora. Y cuando llegas a un puesto de trabajo, tienes que saber lo que ha pasado anteriormente. Porque aunque no sea tu culpa, tú cargas con esa responsabilidad. Tú cuando llegas al banquillo de un equipo, llegas a un equipo que ya ha tenido un proceso anterior, que no empieza la temporada cuando llegas tú. Y no sé, y a veces que ese mensaje de positivismo, de que el equipo va mejor, yo no soy de aficionado al Atlético de Madrid, pero si lo fuera, a mí me cabrearía un poco que esté el equipo sexto y el entrenador habla de que ve que el equipo mejora. No sé, mejora, pero que eso no es suficiente, porque está viendo que el equipo, por mucho que mejore, lleva una victoria. Antes de que llegara José Real al banquillo, estaban a 10 puntos, ahora están a 12 de la Real. Es decir, la mejora tampoco está en la clasificación en ningún lado. No sé, yo realmente creo que no es todo culpa suya, ni es el último culpable, eso por supuesto, pero el mensaje a veces me parece como de ignorar lo anterior, que no tiene sentido porque el equipo tiene una temporada anterior, no es nuevo lo de ahora. Acabamos con la clasificación de la jornada, llegando hasta jornada 20, que ha acabado ya. Lidera el Barça, en este momento primero con solo una derrota en lo que va de temporada y 19 victorias, el conjunto azulgrana, que está primero con 50 y... A ver si me 7. sale. 57 puntos, como dices. Segundo el Real Madrid con 47 puntos. Tercero la Real Sociedad con 44, a 3 del conjunto blanco. Cuarto Tenerife con 36. Quinto el Sevilla con 33. Sexto Atlético de Madrid con 32. Séptimo el Granada con 29. Octavo el Madrid con 27. Noveno el Badalona con 26, igual que el Athletic Club, que es décimo con 26 puntos también. Décimo primero es el Español con 21. Décimo segundo el Deportivo con 20. Décimo tercero el Eibar con 17. Fuera del descenso están 17, está el 14, perdón, el Deusto Loño con 10 puntos. Y decimoquinto la Lama con 9. Y último y decimosexto el Levante con 8. Quedan por delante 10 jornadas más, pero ya tiene pinta, evidentemente, que la pelea por Europa, si no falla la Real, no hay mucha pelea.
Luego está el tema de la sexta posición, quinta posición, hasta la 10ª más o menos, que hay equipos implicados. Y el descenso, que en este momento es un poco mano a mano, Dux Alhama Levante. Para mí más Levante y Dux, pero de momento la diferencia está en 2 puntos por encima del Dux de Oroño del Levante y 1 por encima del Alhama. Así que aquí dejamos la primera parte del directo de hoy con el análisis de la jornada 20 de la Liga F y la pasamos con el 11 ideal de esta jornada. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Adiós.